Tengo un cordial saludo, doctor Cabrera, compañero. Mi nombre es Isaías Gabriel Romero Flores y en este día le toca a mi grupo de laboratorio desarrollar lo que es el laboratorio número 4, la pared anterolateral del abdomen o peritoneo. Primero vamos a dar una pequeña descripción, ¿verdad? Que el abdomen es la parte del tronco inferior del tórax y su pared musculoesquelética rodea una gran cavidad denominada cavidad abdominal. Dentro de esta cavidad existen unos límites internos y externos que se describen a continuación. Internamente se extiende desde el músculo diafragma por arriba, que alcanza una altura de las 5 a la sexta costilla, que lo separa del tórax, hasta la línea innominada por abajo, que corresponde al estrecho superior de la pelvis. La cavidad abdominal considerada ampliamente incluye a la cavidad pélvica, cuyo caso su límite inferior sería el diafragma pélvico, denominándose entonces cavidad acminopélvica. Los límites externos o superficiales no se corresponden con los internos, por ser estos mucho más amplios. Se extiende superficialmente desde la base del apéndice sifoides, siguiendo el reborde costal, hasta la duodécima vértebra dorsal, y hacia abajo su límite externo va desde el pubis, el ligamento inguinal, las crestas ilíacas, hasta la quinta vértebra lumbar. Ahora, hasta aquí llegan los límites que están demarcados a la cavidad torácica. Seguiríamos como segundo punto los puntos de reparo. En el cadáver del cúbito dorsal, localice los siguientes puntos de reparo. El reborde costal, que está formado por la unión de los cartílagos desde la séptima hasta la décima costilla, a excepción de la 11 y la 12, porque hay que recordar que esas se denominan como costillas flotantes, que no se unen al cartílago de la séptima. Ahora, el ángulo subcostal, que está formado por la unión de los dos rebordes costales, y dentro en el vértice de ese ángulo costal se encuentra lo que es el apéndice sifoides. Seguiríamos dentro de esto también la línea alba, que es un rafe fuerte y tendinoso de fibras entrelazadas de la aponeurosis de los músculos oblicuos y transversos, que se extienden desde la línea media, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. Sobre esta línea se encuentra el ombligo, más cerca de la pubis que el esternón, a nivel de la cuarta vértebra lumbar. También está la línea semilunar, que en individuos con buen desarrollo muscular, que se ejercitan, por decirlo así, se observa a cada lado otra depresión superficial, a unos 7 centímetros por fuera de la línea alba y paralela a ella, que a partir del ombligo se curva hacia adentro, acercándose a la pubis. Están también las inserciones o interdigitaciones tendinosas. Son transversales en números de 3 a 4, que interrumpen la continuidad de las fibras del músculo recto anterior y lo unen firmemente a la lámina anterior de las vainas de los rectos. Estas intercisiones se encuentran entre el apéndice sifoides y el ombligo. Bien, ahora pasamos a lo que es puntos de reparo dentro de la cavidad pélvica. Como cabe recalcar, ¿verdad? La cavidad torácica incluye también a la cavidad pélvica, pero dentro de esta también existen otros puntos de reparo, como lo es la espina del pubis o tubérculo del pubis. A cada lado y un poco fuera de la sínfisis del pubis, localicemos como una pequeña prominencia ósea redondeada. Ahora también está el ligamento inguinal. Por lo general, en la superficie inferior aparece una depresión lineal que se extiende desde la espina ilíaca antero superior y la espina del pubis. Es el límite de separación entre la cavidad abdominal y el muslo. Bien, ahora iríamos a lo que son las regiones topográficas. La división topográfica del abdomen se utiliza para describir la situación de los órganos abdominales
y el dolor relacionado con los problemas abdominales. Los dos esquemas más utilizados son la división en 4 cuadrantes y la división en 9 regiones. La división en 4 cuadrantes en el plano horizontal transumbilical que atraviesa el ombligo, ¿verdad? De esta forma, y el disco intervertebral entre la lumbar 3 y la lumbar 4. Se cruza en el plano vertical medio y da origen a 4 cuadrantes: el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Dentro de los órganos que se encuentran en el cuadrante superior derecho podemos mencionar la vesícula biliar, parte del intestino delgado, la cabeza del páncreas, el duodeno y una pequeña parte del estómago. En la región del cuadrante superior izquierdo podemos mencionar los órganos como el páncreas, parte del intestino delgado también. Podemos también mencionar el riñón izquierdo, que también en el cuadrante superior derecho también está el riñón derecho, ¿verdad? Y ahora pasaríamos al cuadrante inferior derecho, que tiene dentro de se pueden encontrar dentro de los órganos como el apéndice, parte del intestino delgado siempre, el aparato reproductor femenino y el uréter derecho. En el plano inferior izquierdo podemos encontrar el uréter izquierdo, la mayor parte del intestino delgado y el aparato reproductor femenino. Bien, en este cuadrante no mencionaré las enfermedades o dolores relacionadas porque dentro de la división de los 9 cuadrantes se explica mucho mejor los dolores que se relacionan en cada parte. En la división de 9 regiones se realiza con 2 planos, 2 planos horizontales y 2 planos verticales. El plano horizontal superior, llamado plano subcostal, está justo por debajo de los rebordes costales de las décimas costillas. En la parte posterior pasa por el cuerpo de la lumbar 13. El plano horizontal inferior, llamado plano intertubercular, pasa por las tuberosidades de las crestas ilíacas, que se palpan 5 centímetros por detrás de las espinas ilíacas anterosuperiores y por la parte superior del cuerpo de la vértebra lumbar 5. Los planos verticales, también llamados planos medioclaviculares, pasan desde el punto medio de la clavícula hasta el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis de pubis. Bien, ahora estaríamos dentro de los 4 planos que dividen el abdomen en 9 regiones topográficas. Tenemos que en la parte superior está el hipocondrio derecho, el epigástrico, el hipocondrio izquierdo. En el medio podemos tener el flaco derecho, la región lateral o región lumbar derecha, el mesogástrico o región umbilical y el flaco izquierdo o región lateral izquierda o región lumbar izquierda. Y posterior o inferiormente tenemos la ingle derecha o región inguinal derecha o fosa ilíaca derecha, el hipogástrico o región púbica, inge izquierda o región inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda. Bien, dentro de estos tenemos los siguientes dolores relacionados según su cuadrante. En el hipocondrio derecho podemos encontrar como lo que son cálculo biliar, úlceras estomacales y pancreatitis. Dentro del epigástrico podemos encontrar úlceras estomacales, acidez, indigestión, pancreatitis y hernias epigástricas. En el epicondrio izquierdo podemos encontrar lo que son úlceras duodenal, úlceras estomacales, cólico biliar y pancreatitis. Ahora,
dentro del el flanco izquierdo o región lateral izquierda, podemos encontrar lo que son cálculos renales, enfermedades diverticulares, estreñimiento, intestinos inflamados. En el mesogástrico podemos encontrar lo que son pancreatitis, apendicitis temprana, úlceras estomacales, intestinos delgados y hernias umbilicales. En el flanco derecho podemos encontrar lo que son cálculos renales, infecciones urinarias, estreñimiento y hernias lumbares. En la parte inferior, en la inge Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Oneida Sánchez y en esta ocasión les hablaré sobre las capas que forman la pared anterolateral del abdomen. Las capas que forman la pared anterolateral del abdomen de superficial a profundo son la piel, la fascia superficial, la fascia profunda, la capa muscular, la fascia transversa o endoabdominal, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. La primera capa es la fascia superficial. Es una capa de tejido conectivo graso parecida a la fascia superficial de otras regiones del cuerpo con las cuales se continúa. Está formada por dos capas, la capa superficial y la capa membranosa profunda. La capa superficial recibe el nombre de fascia de Camper. Está formada por grasa y es de grosor variable. En la parte inferior se continúa con la fascia superficial del muslo, por encima del ligamento inguinal. En el hombre, esta fascia envuelve al pene, y después de perder la grasa y unirse a la capa membranosa profunda, se continúa en el escroto, donde forma una capa de fascia diferenciada que recibe el nombre de fascia de Dartos, que es la que observamos en esta región. En la mujer, esta fascia conserva algo de grasa y está presente en los labios mayores. La otra capa es la capa membranosa profunda, recibe el nombre de fascia de Scarpa, es fina y contiene poca grasa o carece de ella. En la parte inferior, por debajo del ligamento inguinal, se une a la fascia profunda del muslo, es decir, a la fascia lata. En la parte anterior del periné está insertada en las ramas isquiopubianas, que es aquí, y en la membrana posterior del periné, en el borde posterior de la membrana del periné, en esta parte de acá. Aquí recibe el nombre de fascia perineal superficial o fascia de Coles. En la línea media está insertada en la línea de Alba. La línea de Alba es una estructura fibrosa que se extiende desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. La prolongación de la capa membranosa profunda unida a la sínfisis del pubis pasa por el dorso y a los lados del pene, formando el ligamento fundiforme del pene, que es este que observamos aquí en esta parte. La capa membranosa profunda de la fascia superficial se confunde con la capa superficial cuando envuelve al pene, formando la fascia superficial del pene, que es esta que observamos acá, que está cortada. La siguiente capa es la capa de fascia profunda, también llamada fascia de revestimiento, puesto que cubre los músculos abdominales.
En el hombre se continúa en el cordón espermático, formando la fascia espermática externa, que es esta que observamos aquí. En el borde inferior de la línea de Alba, la sínfisis del pubis y el ligamento púbico arqueado forma un triángulo recio y fibroso que recibe el nombre de ligamento suspensorio del pene, como lo podemos observar en esta región. La siguiente capa es la capa muscular. Acá estudiaremos los músculos endogrupos, músculos planos y músculos verticales. Los músculos planos son 3. Sus fibras se originan en la parte posterolateral y pasan hacia adelante, formando una aponeurosis dirigida al plano medio. Estos músculos son el músculo oblicuo externo, aquí está cortado pero lo estudiaremos, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Los músculos verticales son 2, están cerca del plano medio y están envueltos por una vaina tendinosa formada por la aponeurosis de los músculos planos. Estos músculos son el músculo recto del abdomen y el músculo piramidal, que está en esta parte de acá. El músculo oblicuo externo o músculo oblicuo mayor es el más superficial de los 3 músculos planos, está cubierto por una capa de fascia profunda. Este es el músculo oblicuo externo. Se origina por medio de fascículos en la cara externa de las últimas 8 costillas, es decir, de la 5ª a la 12ª. Sus fibras superiores se interdigitan con el músculo serrato anterior y con el músculo dorsal ancho. Las fibras que se originan de las últimas 2 o 3 costillas se dirigen hacia abajo para insertarse en el tercio anterior del labio externo de la cresta ilíaca, como podemos observar en esta parte. El resto de las fibras no se inserta, sino que se dirigen hacia adelante y hacia abajo, formando una lámina fibrosa que recibe el nombre de aponeurosis del músculo oblicuo externo. Como podemos observar, esta es la aponeurosis. Esta aponeurosis pasa por la línea semilunar y luego se dirige a la línea media, donde se entrelaza con la aponeurosis del lado opuesto, formando así la línea de Alba, que es esta que observamos aquí. Algunos ligamentos relacionados con el músculo oblicuo externo, uno de ellos es el ligamento inguinal, que es este que observamos acá, está formado por el borde inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior en la parte lateral hasta la espina del pubis en la parte medial. Otro ligamento es el ligamento lagunar, que es este que observamos acá. Está formado por prolongaciones de fibras en forma creciente en el extremo interno del ligamento inguinal y luego pasa hacia atrás para insertarse en la cresta pectínea de la rama superior del pubis. El siguiente es el ligamento pectíneo. Está formado por fibras que se extienden desde el ligamento lagunar a lo largo de la línea pectínea del borde del pubis. Se nos pidió que investigáramos en qué consiste la hernia incisional, la aplicación práctica más común de las siguientes incisiones: la incisión McBurney, la incisión Kocher II, la incisión Rocky Davis, la incisión Rutherford Morrison y la incisión Chevron. La siguiente es la hernia incisional. Es una protuberancia de tejido u órgano, como observamos acá, a través de una cicatriz quirúrgica en la pared abdominal. Algunos síntomas son dolor, vómito o náuseas, inflamación suave a lo largo de la incisión. Se presenta entre el 10 a 23% de las personas luego de someterse a una cirugía abdominal. Se es más susceptible a presentar una hernia incisional los primeros 3 o 6 meses luego de la operación, y algunos factores que influyen son el aumentar de peso, actividades intensas y, en el caso de las mujeres, el embarazo. Las incisiones. La primera incisión es la incisión McBurney. Es una herida quirúrgica que empieza de 2 a 5 centímetros por encima de la espina ilíaca anterosuperior
y corre paralela al músculo oblicuo externo. Esta incisión se utiliza en apendicectomía para la exploración y extirpación del apéndice. La siguiente es la incisión Kocher 2. Es una incisión oblicua que corre paralela al borde costal. Esta incisión se utiliza en colestectomía. Esta es la incisión Rocky Davis. Es una incisión parecida a la incisión McBurney. Básicamente se diferencia por la ubicación y que esta incisión se utiliza en apendicectomía no complicada. Esta es una incisión de Rutherford Morrison. Brinda acceso al colon sigmoideo y a la pelvis y se utiliza en colostomía. Esta es una incisión subcostal bilateral Chevron y brinda acceso al polo superior del riñón y a la glándula suprarrenal. Con esto finalizo mi participación. Gracias por su atención prestada. Saludos doctor, compañeros, mi nombre es Alison Yael Sosa Marroquín y les explicaré un poco sobre los músculos anterolaterales del abdomen. Anterolaterales del abdomen. El músculo oblicuo interno. Cuando se reclina el músculo oblicuo externo, que acá se puede observar ya cortado, se tendrá a la vista lo que es el músculo oblicuo interno o oblicuo menor. Es de menor tamaño y más fino que el oblicuo externo. La mayor parte de su fibra discurre en dirección superior interna. Sus orígenes son el ligamento inguinal, la cresta ilíaca y lo que es la aponerosis toracolumbar, que eso se puede observar en la parte dorsal. La inserción de este músculo es según la dirección de sus fibras musculares, hacia arriba y adentro de las tres últimas costillas y el reborde costal. Más abajo se dirigen horizontalmente hasta la vaina de los rectos, que es esta, para incorporarse la línea alba, que es esta. Las fibras más inferiores se dirigen hacia abajo para insertarse en la cresta del pubis. Y las fibras musculares más inferiores del oblicuo interno forman al músculo cremaster, que es este que se ubica acá. Ahora les hablaré sobre el músculo transverso del abdomen. Al reclinar el músculo oblicuo interno, acá se puede observar ya cortado, se tiene a la vista el músculo transverso del abdomen, llamado así por la dirección de la mayor parte de sus fibras musculares. Este músculo se origina en el labio interno de la cresta ilíaca y el ligamento inguinal, que es este, la aponerosis toracolumbar y lo que son las caras internas de los 6 últimos cartílagos costales, que son estos. Las fibras superiores se insertan en el apéndice sifoides, que acá se puede observar, está ubicada por acá. Y las fibras inferiores en la línea pectínea. Y su aponerosis ayuda a formar la vaina de los rectos que convergen en la línea media, en donde contribuye a formar la línea alba. ¿Qué es esta, la línea alba? El músculo recto anterior del abdomen. Este músculo está envuelto en una vaina aponeurótica llamada vaina de los rectos. ¿Qué es esta? Y acá se puede encontrar lo que es el músculo recto anterior del abdomen. El recto anterior se origina en la cresta del pubis, el tubérculo o espina del pubis, que se encuentra por acá, y se inserta en la cara anterior del apéndice sifoide del quinto al séptimo cartílago costal. Acá. La dirección de sus fibras de abajo hacia arriba y como en sus 2/3 superiores presentan lo que son las interdigitaciones. Ahora les hablaré sobre el músculo piramidal. Dentro de la vaina de los rectos también se encuentra de forma inconsistente el pequeño músculo piramidal. Se localiza anterior al músculo recto del abdomen en su parte más inferior. Acá se puede observar lo que es el músculo piramidal. Está pequeño que se mira acá.
y el investigue habla sobre cuál es el origen e inserción del músculo piramidal. Su origen es en el cuerpo del pubis, anterior al recto del abdomen, y su inserción se da en la línea alba. Acá. Formada por una hoja o capa anterior y una posterior. La capa anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y la mitad de la aponeurosis del oblicuo interno. Esto se divide en el borde lateral al músculo recto del abdomen. La capa posterior está formada por la otra mitad de la aponeurosis del músculo oblicuo interno, acá se puede observar, y la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, que es esta. La hoja posterior de la vaina de los rectos es más gruesa y resistente en la parte superior que la inferior. En muchos casos se observa un borde inferior neto o más o menos la mitad de la distancia entre el ombligo y el pubis, en la que termina la hoja posterior de la vaina. Este borde es la línea arqueada que marca el sitio donde está la aponeurosis de los tres músculos, los dos oblicuos y uno transverso. Se localizan solamente en la hoja anterior de la vaina que cubre el músculo. El tercio inferior de la hoja posterior de la vaina de los rectos está representada por la fascia transversa, que es esta que está ubicada acá, es la fascia transversa, adosada al tejido extraperitoneal y el peritoneo. Al músculo recto anterior se le conocen los nervios toracoabdominales y los subcostales que están llegando por su cara posterior en dirección horizontal y en forma escaloneada. Aquí se pueden ver en la parte anterior los nervios. La arteria epigástrica inferior, que está ubicada acá, asciende por la superficie posterior del músculo recto anterior, va ascendiendo si es posible. Se identifica también la arteria epigástrica superior, que es esta de acá, que desciende por la superficie posterior del mismo músculo. Esta se anastomosa con la arteria epigástrica inferior, que es esta. Los nervios. Entre los músculos oblicuo interno y transverso se identifica en orden ascendente el nervio ilioinguinal, que está ubicado acá, el ilio inguinal, el ilio hipogástrico, que aquí se puede ver un ramo de ello, que está ubicado acá, el ramo, y lo que es el subcostal, que está situado en lo inferior en la última costilla. Acá se puede ver. Un investigue habla sobre el origen de los nervios toracoabdominales. Su origen es la continuación de los nervios intercostales inferiores de la T7 a la T11 distalmente en el arco costal. Un cordial saludo, respetable doctor Amadeo Cabrera y compañeros. Mi nombre es Rebeca Dayen Vargas Cruz y me toca hablarles un poco sobre el conducto inguinal hasta la introducción del peritoneo. Decimos que el conducto inguinal es un conducto que atraviesa en forma oblicua la parte inferior de la pared anterior del abdomen. Tiene unos 3 a 5 centímetros de largo y se extiende hasta los anillos superficiales y profundos. En este conducto se delimitan las siguientes partes. La pared anterior está formada internamente por la aponeurosis del músculo oblicuo externo o mayor y externamente por el músculo oblicuo interno o menor. Su pared posterior está formada por toda su longitud por la fascia transversal, que la podemos observar aquí, que es esta línea.
Este también está reforzada en su tercio interno por el tendón conjunto o el os inguinal, que es este que vemos aquí, y en su techo o pared superior está formada por las fibras arqueadas de los músculos transverso del abdomen, que es este, y el oblicuo interno, que es el de en medio. Su suelo o pared está formada por la mitad interna del ligamento inguinal y este también está reforzada por el ligamento lacunar en su mayor parte de la porción interna del canal. El anillo superficial o externo, lo podemos observar aquí, es el final del conducto inguinal y está por encima de la espina del pubis. Sus límites son bastante gruesos y se conocen como cruras o pilares internos y externos. Justo por arriba del anillo inguinal observamos algunas fibras que siguen un trayecto más o menos perpendicular a las fibras de los pilares. Estas son las fibras intercrurales o arqueadas o arcuadas o arciformes. Ahora vemos el anillo inguinal profundo. Este está situado aproximadamente a 1 centímetro arriba del punto medio entre la espina ilíaca antero-superior y la sínfisis del pubis. Este se describe como un orificio en la fascia transversal. Visto desde el interior del abdomen, el anillo inguinal profundo es una depresión en forma de U. Bueno, aquí casi no se puede observar la forma de U, pero se encuentra justo por fuera de la arteria y venas epigástricas. Estas sí las podemos observar aquí. Estas son arterias y venas epigástricas inferiores y también por el anillo pasa el conjunto de elementos que forman el cordón espermático, que lo observamos aquí, y a través de él pueden protruir las hernias inguinales indirectas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el trígono inguinal y el anillo femoral. Vamos a empezar. El trígono inguinal, o también llamado triángulo de Hesselbach, lo observamos aquí en esta porción. Está delimitado de la siguiente manera: lateralmente por la arteria epigástrica inferior, medialmente por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y en su base por el ligamento inguinal, que lo observamos en esta lámina aquí abajo. Y este triángulo es de gran importancia porque por él protruyen las hernias inguinales directas. Y lo acabo de decir, y recordémoslo, muy importante, que a través del anillo inguinal profundo protruyen las hernias inguinales indirectas. Y del triángulo o el trígono inguinal, las hernias inguinales directas. Ahora vamos con el anillo femoral, o llamado también anillo crural. Este lo vamos a delimitar anteriormente por el ligamento inguinal, lateralmente por la vena femoral, es esta que baja aquí, posterior por el músculo pectíneo y medial por el ligamento lacunar o de Himbernat. Y también a través de este anillo se dan lo que son las hernias inguinales femorales o crurales. Ahora vamos a hablar sobre el peritoneo. El peritoneo es una capa cerosa, lisa y blanquecina que tapiza las paredes de la cavidad abdominal y pélvica. El peritoneo cubre a las vísceras y forma repliegues para envolver algunos órganos más o menos móviles. Todos estos órganos están dentro de la cavidad abdominal, la cual está revestida por el peritoneo parietal, y al encontrar a los órganos los envuelve, llamándose entonces peritoneo visceral. La cavidad peritoneal es un espacio virtual del grosor de un cabello. En la cavidad peritoneal no hay órganos, con excepción de los ovarios. En él se encuentra una fina película de líquido peritoneal y lubrica las superficies peritoneales y facilita que las vísceras se desplacen unas sobre otras sin fricciones. En el hombre está completamente cerrada y en la mujer hay una vía de comunicación en el exterior a través de las tubas uterinas, la cavidad del útero y la vagina. Ahora vamos a terminar con los investigues. Dice de la siguiente manera: describa de forma detallada el contenido del cordón espermático. Bueno, en el cordón espermático
podemos encontrar la fascia espermática interna, derivada de la fascia transversal, la fascia cremastérica, procedente de la fascia de las caras superficial y profunda del músculo oblicuo interno del abdomen, y la fascia espermática externa, derivada de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen y su fascia de revestimiento. El siguiente investigue decía, ¿en qué consiste una hernia directa, una hernia indirecta, hernia femoral, hernia de Knuth y hernia de Amian? Bien, les puse un cuadro sobre la hernia directa e indirecta, que como es bastante, mejor les voy a decir, se encuentra en la página 212 y 213 del libro de Moore, para que ustedes lo lean más detenidamente, y entonces vamos a hablar de las otras 3 hernias. Bien, la hernia de Amian es una condición clínica poco frecuente en donde el apéndice vermiforme se encuentra dentro del saco de una hernia inguinal directa o indirecta. El apéndice puede encontrarse inflamado o perforado. La hernia de Knuth. En las mujeres puede producirse una hernia inguinal indirecta, aunque es aproximadamente 20 veces más frecuente en los hombres. Cuando el proceso vaginal persiste en las mujeres, forma una pequeña bolsa peritoneal, el conducto de Knuth en el conducto inguinal, que puede extenderse hacia el labio mayor. Y por último, la hernia femoral, o también llamada hernia crural. Se produce cuando el intestino pasa por debajo del ligamento inguinal hacia el canal femoral y causa un dolor intenso. En ocasiones se puede ver una masa o abultamiento debajo del ligamento inguinal en la parte superior del muslo y cerca de la ingle, pero no siempre es palpable, y esto hace de que su diagnóstico sea difícil para saber si es esta hernia. Y bien, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada. Tengo un excelente día, doctor, compañeros. Mi nombre es David Alfredo Zavala Lamdover y me toca a mí exponer sobre el siguiente tema, el peritoneo. Como mi compañera ya habló el inicio del peritoneo, pues vamos a hablar nosotros sobre las formaciones del peritoneo visceral. Sabemos que estas formaciones son 4, que las podemos identificar como los mesos, los omentos, ligamentos y los pliegues. En esta lámina nosotros podemos encontrar los mesos, como los podemos observar en ese instante. Aquí podemos encontrar los mesos, aquí podemos encontrar los ligamentos, como lo podemos observar. En esta lámina podemos observar nosotros, los omentos menor, como lo estamos viendo, el omento mayor. Y en esta otra lámina podemos encontrar nosotros los pliegues, como lo estamos observando aquí, pliegues. Aquí. Bueno, ya dicho esto, nuestro manual nos pide que investiguemos los siguientes conceptos de cada uno de ellos. Pues vamos a seguir lo siguiente, sacado del libro de Moore. Tenemos que los mesos, pues esto podemos decir que es una capa doble del peritoneo que se produce por una invaginación del peritoneo por parte de un órgano, ya que este órgano se puede constituir por una continuidad del peritoneo visceral. En borde libre del omento menor, la vena porta hepática, arteria hepática propia y el conducto colecoide. Okay. Vamos a hacer la siguiente. Dentro de la cavidad mayor, sabemos que la cavidad mayor está subdividida en 2 compartimientos a través de 3 estructuras. Estos son los omentos mayor, el colon transverso y el mesicolon transverso. Como podemos observar aquí, tenemos el omento mayor, que está levantado. Está levantada el omento mayor. Aquí también podemos observar el colon transverso, que lo podemos observar aquí. Colon transverso. Y aquí abajo tenemos el mesicolon transverso. Estas 3 estructuras, estos 3 compartimentos de estructura. Ahora, y por último, tenemos dentro del extremo inferior del omento mayor, podemos comprobar cómo se pliegue el peritoneo al insertarse en el colon transverso, como lo podemos observar en el colon transverso, y junto al mesocolon transverso forma un tabique que subdivide el saco mayor en los compartimientos. Sabemos que aquí tenemos el supramesocólico, que es del superior al anterior, y el inframesocólico, que es del inferior y posterior. Aquí podemos ver en esta estructura cómo podemos observar el supramesocólico.
y aquí el inframesocólico. Y aquí también otra podemos observar el espacio el supramesocólico y el inframesocólico. Bueno, pues esa sería toda mi exposición y muchas gracias por su atención prestada. Bendiciones.